Bien, pues continuamos aquí en Hablamos y como les decíamos, hoy el tema a tratar era el acoso escolar. Lo vamos a hacer con nuestro habitual colaborador en este tipo de asuntos. Ya lo conocen ustedes, a Javier Incoronato de Mediasafe, la Asociación para la Seguridad del Menor en Internet. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Concha? Buenas. Y hoy traemos un invitado especial, nos acompaña Rafa Romero, director del IAPAE, el Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Gracias por venir. Bueno, sabemos que Rafa, y los que no lo sepan, se lo contamos, ha estado también, viene desde Sevilla, ¿no? Desde Sevilla viene. Ha estado recientemente, hace unos días, el pasado viernes concretamente, en Huelva, en La Gota de Leche, dando unas charlas sobre el acoso escolar. Vamos a hablar un poquito de este tema que, bueno, nos resulta habitual, por desgracia, pero muy complicado de tratar. En el cartel de la charla, bueno, antes de nada, le voy a preguntar a Javier, porque ¿de qué forma contactas tú con Rafa? ¿Conoces tú la existencia de este Instituto Andaluz? Nosotros tenemos contacto con la Fundación Cajasol, donde se hacen siempre diferentes eventos. Y bueno, y uno de los eventos era la charla que daba él, y acudimos a la charla y la verdad que me impactó, me sorprendió porque fui a otras y no había... eran distintas, eran totalmente distintas y creo que quizás pueden tener más soluciones que... salís con más soluciones que con preguntas. Tenía otro tipo de... Sí. Te llega de otra forma, ¿no? Sí, fue muy aclarador y todo, entonces nos pusimos en contacto y bueno, y aquí estamos. Nosotros en alguna ocasión hemos hablado de acoso escolar o de bullying con Javier. De ciberbullying. Y de ciberbullying. Lo hemos querido hacer ahora con Rafa, porque nos vamos a centrar un poquito en lo que es en el acoso en el escolar, en el ámbito educativo, en el ámbito del colegio. Y decía yo que en el cartel que tú presentas en las charlas hay una frase que a mí me ha llamado la atención y quiero que tú me la expliques. El acoso no es cosa de niños, son cosas de adultos maleducados, ¿no? Cobardes. Mentirosos. Cobardes, hipócritas y cobardes. Ajá. ¿Y eso por qué? ¿Qué quiere significar esta frase? Bueno, yo últimamente veo mucha problemática, mucho debate por el tema de acoso escolar. Llevo ya muchos años en esto y realmente no lo entiendo, porque para las instituciones y para los responsables de los centros educativos el acoso escolar no existe. Date cuenta de que el último informe del Observatorio Andaluz para la prevención de la violencia en las aulas habla de un 0,03% de supuestos casos de acoso escolar, con lo cual no entiendo dónde está este drama social que alarma a tantas personas, ¿no? Hablo de que es cosa de adultos cobardes, porque las únicas personas que determinan si existe o no existe un supuesto caso de acoso escolar y las medidas a adoptar en caso de que lo admitan son los directores de los centros educativos, los inspectores de educación y los responsables en definitiva de la educación de la Junta de Andalucía. Entonces, por más que un menor pueda sufrirlo, por más que un menor se suicide o se autolesione, sufra depresión, etcétera, todas las consecuencias que ello conlleva, mientras los adultos del centro educativo no lo admitan y no aporten soluciones, pues esto va a continuar sucediendo. Ahora vamos a llegar hasta ahí, yo creo que vamos a ir un poquito pasito a paso. Yo creo que es interesante reflexionar un poquito sobre toda esta cuestión. Este problema es como consecuencia de la actual forma de la sociedad, la actual forma de vivir que tenemos, o es desde siempre, solo que ahora sale más en los medios de comunicación. Bueno, realmente es un problema cuyo origen indudablemente está en casa. Lo que ocurre es que si la normativa de la Junta de Andalucía obliga a escolarizar a un menor a partir de determinada edad en un horario lectivo determinado, yo entiendo, llámeme raro, que la responsabilidad de lo que le pase a mi hijo desde las 9 que yo lo meto hasta las 2 de la tarde no es mía, es del centro educativo. Indudablemente todos formamos parte de la educación de los menores, partiendo por supuesto de los padres, pero cualquier persona que se relacione con niños está educando, le guste o no le guste, porque entre otras cosas se educa por imitación de conducta. ¿Qué ocurre? Que yo no les pido que eduquen, yo les pido que me garanticen que física y psicológicamente mi hijo sale a las 2 como yo lo meto a las 9 de la mañana. Y esto aparecerá, hay personas que no lo entienden o no lo quieren entender. Sí, porque un poco la excusa, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, de los colegios, profesorado, director,
es que ellos no tienen que educar, que los niños tienen que venir educados de casa, ¿no? Y no le pido que los eduque, le pido que, como te acabo de repetir, claro, que me garanticen que el niño sale como entra. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si tú te vas una noche a cualquier sitio y le dejas a tu hijo a cargo de una persona responsable, a un canguro, chica o chico, si al crío le ocurre algo, yo entiendo que tú le pedirás responsabilidad a esa persona. En el caso de los centros educativos no es así, tenemos un caso muy reciente en Jaén, donde han violado, ahora voy a hablar a lo mejor de abuso, según la última sentencia, han violado a un crío, entre otros 4 menores, dentro de un centro educativo, en los aseos de un centro educativo, en horario lectivo, y yo no he visto ninguna dimisión, yo no he visto a nadie asumiendo la responsabilidad. Yo vi muchos medios de comunicación hablando del caso el primer día y a partir del segundo se olvidó. ¿Dónde está la responsabilidad de lo que ocurrió ahí? Falta un poco, Javier, ya como opinión personal, que aquí también damos nuestra propia opinión, de concienciación de la gravedad del problema, ¿no? Sí, quizás no solamente el tema de la concienciación, sino que el tema de tapar todo con un tupido velo de políticamente correcto y todo tiene que ser... Yo creo que hay que romper un poquito otra vez eso y hay que hacer las cosas, hay que actuar desde la raíz de los problemas en muchos aspectos. Este es uno de los que cuando fui a las charlas de Rafa me gustó porque compartimos cierta afinidad, por lo menos en eso, sin conocernos, pero sabemos que las cosas se tienen que hacer de determinada manera y que tiene que cambiar un poco de secretismo, de tapar y de apariencias y de cosas. Creo que se tendría que terminar. Vamos a pasar un poquito de puntillas porque yo creo que está archiconocido, archihablado, sabemos, creo, suficientemente bien qué es el acoso, cómo se produce, quiénes son los protagonistas, pero yo quisiera que tú nos guiaras un poquito hasta llegar a la triste y cruda realidad de un niño acosado, cómo se manifiesta, cómo es en casa, cómo es en el colegio, y luego ya hablamos de las responsabilidades, ahora dentro de un momento. Se llama acoso escolar porque pasa dentro de un centro educativo, si no se llamaría acoso a secas. Y de hecho la definición que establece la normativa de la Junta de Andalucía es totalmente ambigua y subjetiva. Es decir, no se establece claramente qué es un caso de acoso escolar y qué no lo es. Habla indudablemente de una conducta reiterada, es decir, que a un crío pueda sufrir agresión física, psicológica o por exclusión, insultarle por motes, etcétera, no solamente una vez, que sea un hecho puntual, sino de forma reiterada. Pero después habla que tiene que haber una superioridad por una de las partes. Quiere decir, ¿qué es esa superioridad? Quizá tú y yo podemos entenderla por edad a lo mejor o por físico, sin embargo queda un concepto totalmente ambiguo y no se define. Sí se define en definitiva en lo que decide el director o directora de cada centro educativo. Al final la normativa lo que hace es reconducirlo todo a la decisión de una persona que está puesta ahí a dedo, además, porque los directores no están por mérito y capacidad, están puestos a dedo por los responsables, bien la Inspección de Educación o la Delegación de la Junta de Andalucía. ¿Por qué sucede? Pues esto sucede porque lo trabajo desde casa, porque normalmente los papás a los niños no le damos las herramientas adecuadas para que se hagan respetar. Siempre que hablamos de respeto hacia los demás, pero pocas veces escucho hablar de respeto hacia uno mismo. Y pensamos que por el hecho de que nuestro hijo sea bueno, todo el mundo lo va a respetar porque él sea bueno. Y nos damos cuenta después de que las herramientas que le damos, si te insultan no le eches cuenta, lo dicen la mayoría de los padres, y si te molesta mucho cuéntaselo a tu profesor. ¿Qué ocurre? Que si a ese crío un día lo insultan en el pasillo por lo que sea, y ese crío no sabe responder, agacha la cabeza y tira para adelante porque mi mamá ha dicho que no me metan problemas, probablemente puede darse la circunstancia de que esa situación se reitera en el tiempo. Y ahí empezamos a hablar de una conducta reiterada, la bolita de nieve empieza a caer y cuando el crío empieza con eso, con 4 o 5 años, cuando el padre se da cuenta, cuando el niño somatiza fisiológicamente el problema, se orina encima, somatiza, no quiere ir a clase, terrores nocturnos, fisiológicamente lo expresa, con 12, 13, después de 8 años sufrirlo. Yo siempre digo lo mismo, si no se dan cuenta los padres, ¿cómo se va a dar cuenta los responsables de los centros educativos o el mismo profesor? Porque el gran drama de este problema es el silencio. El niño entiende que el problema es él mismo, que no sabe, le ha tocado a él por ley de vida y no lo cuenta. Y como tampoco hay comunicación en las casas, pues... Claro, pero tú has hablado hace un momentito, ahora mismo, de que los padres le dicen a los niños que no se metan en problemas. ¿Eso te lleva a ser un niño acosado? No, eso simplemente que si tú el primer insulto, la primera torta, no la sabes responder, no sabes cortar esa actitud y hacerte respetar ante esa persona,
puede reiterarse contra ti, porque vas a un sitio donde te vas a encontrar a ese cobarde todos los días. No existe un perfil de niño acosado, no existe. Cualquier persona puede ser susceptible de sufrir acoso. Sí existe un protocolo que llevan a cabo los niños que acosan. Son personas que, en definitiva, siempre se habla de problemas familiares, a mí me da igual. El niño entra a las 9, como te he dicho, sale a las 2 y el niño allí dentro intenta hacerse su rol dentro del grupo. Si el niño es agresivo y tiene una actitud agresiva, busca una persona que aparentemente no se vaya a defender, busca una víctima fácil. ¿Por qué? Porque todos ellos son unos cobardes. Ese no te metas en lío también implica que si tú tienes un palo, ficticiamente hablando, si tú machacas a otro crío, para mí es más sencillo, por lo que me dicen mis padres, ponerme detrás tuya para que encima no me pegues a mí, que defender a esa persona. Y no solamente hablamos de críos, aplícalo a los adultos. Cuando tú ves a una persona en la calle y le pega un autónomo a una chica, la gente se quita del medio. No sé si tenéis hijos, en cualquier caso, como padres, como adultos, como persona que va por la calle y ve las injusticias que pasan en muchos ámbitos de la vida, no solo el tema del acoso escolar. ¿Cuál es vuestro consejo? Por ejemplo, Javier, ¿tú qué consejo le das a esas familias que tienen un hijo que saben que es no acosado, sino acosador? Que yo creo que ese problema también hay que tratarlo, ¿no? Yo no creo solamente que el niño acosado, sería lo ideal, sino el ¿no? niño acosador. Creo porque si no hubiera acosadores, claro, no habría acosados, ¿no? Creo que mejor para responder a eso es Rafa. Yo esa parte todavía no la domina. No, porque Los niños aprenden de muchas maneras, pero fundamentalmente por imitación de conducta. Normalmente cuando el niño es agresivo o tiene una actitud agresiva es porque sus padres se lo permiten o porque sus padres normalmente también son agresivos. Yo en 17 años tan solo he tenido un solo caso donde un padre me ha dicho, por favor, ayúdame con mi hijo que maltrata a todo el mundo. Y lo hizo porque también estaba maltratando, comenzó a maltratar a su mujer, a su madre. El resto de los padres, el niño no que... admiten, ¿no? El niño sí lo admite, bueno, o no lo admite, sino que... Pero no le dan la importancia que tiene. Al contrario, piensa que su hijo es mejor así, que sea un campeón, porque reparta tortas por todas partes y que los otros eran los torpes, los tontos, ¿no? Entonces, de hecho... Que defiendan los otros, ¿no? Sería su argumento. De hecho, es uno de los motivos por los cuales los centros educativos no lo admiten, porque es más fácil hablar con la mamá de la niña acosada, que tiene la misma actitud normalmente pasiva que su hija, va por las buenas, habla bajito, te pide por favor que ayudes a su cría, a esa mujer le sacan un bote de vaselina, le explican que van a abrir un falso protocolo que tienen diseñado y le dan las pautas de cómo van a actuar. Al final a esa mujer le hacen ir a terapias para que trabaje con sus hijas las habilidades sociales, es decir, al final recae la responsabilidad encima sobre la víctima, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que deberían hacer es llamar a la mamá de la niña o el niño que da por saco a esta cría, esa mamá no se atreven a hablar con ella, porque esa es la que no te pide tutoría y a las 2 de la tarde cuando vas a recoger a la cría te forma el 2 de mayo y te amenaza con rajarte la rueda del coche como si es capaz de castigar a su hija. Al final es un problema de miedo. El crío tiene miedo a su agresor, todos los demás tienen miedo a que ese agresor seguro también contra ellos, los papás tienen miedo a aquello del que dirán, a ver si me van a señalar en el pueblo, me van a señalar en el barrio, si yo hablo con el colegio y me enfado con el colegio, pueden señalar más a mi hijo. Los profesores tienen miedo a sus directores, que yo siempre les digo que no olviden que son cargos públicos y que su sueldo no se lo paga su director o directora. En los privados tienes que aguantarte y ya está, pero en los públicos y concertados no. Los directores tienen miedo a quien los ha nombrado a dedo, son los inspectores de educación, son los altos cargos, y al final es un problema de miedo que se va desencadenando. ¿Quién lo puede solucionar? La persona que tiene delante a los 25 críos, esa persona que en teoría es docente por vocación y no por cobrar una nómina todos los meses. Ajá. Entonces esto es un problema de mucha gente, ahí hay mucha gente implicada dentro de la solución del problema. La solución del problema está solamente incluida los responsables de los centros educativos. A partir de las 2 de la tarde, si la madre permite que a su hijo le den 3 tortas, es problema de la madre. De 9 a 2 es problema de lo que pasa dentro del centro educativo. Y eso no se asimila bien. Yo intuyo que el problema es que en esa hora, cuando el niño es acosado o cuando un menor es acosado, no se soluciona dentro del ámbito escolar, sino que se intenta correr un tupido Distender. velo. A veces no saben, a veces, como decías tú antes, a veces ¿no? no saben, a veces no quieren, y lo más triste, yo tengo un montón de profesores que en privado lloran y me cuentan que tienen delante un flagrante caso de acoso escolar y sus directores, cuando ellos se los comunican, le dicen que se olviden y que en cuanto ya entra la parte protocolaria los quitan del medio o les hacen firmar informes falsos.
Madre mía, me estoy quedando un poquito con la boca abierta. Que no te pase a ti, porque esto solamente lo entiende el que lo sufre. De hecho, mucha gente Sí. se puede echar ahora mismo viendo esto la mano a la cabeza y puede tener un crío que lo esté sufriendo, pero no va a dar la cara por ellos. Las AMPA, Asociaciones de Madres y Padres Amigos de los Directores de los Centros Educativos, salvo una que conocí recientemente en Jaén, cuando tú le cuentas esto, que son las primeras que en representación de los niños y en representación de la familia, son las primeras que deberían parar el mundo, y ahí no entra un niño hasta que esto se solucione, como deberían haber hecho en Jaén, son las que en el bar de la esquina por la mañana critican a esa madre que es la madre de la niña acosada, y al final tendrá problemas psicológicos, es que esa familia tú sabes lo que le pasa, la culpa para esa familia, y un montón de familias desgraciadamente tienen que sacar al niño del centro educativo, y no solamente eso, sino irse probablemente a otra ciudad u otra provincia. Eso es otra de las cosas. Es más habitual de lo que parece que al final la víctima, como hablamos de niño o niña acosado, se tenga que marchar del colegio, ¿no? Por falta de solución al problema, ¿no? Si hay un incendio y no llaman a los bomberos, tú sacas a tu hija por el cristal, ¿no? Por la ventana, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero no solamente eso, sino que además no te lo ponen fácil. Date cuenta de que para que haya un cambio vía extraordinaria a mitad de un curso, tienes que solicitarlo por un anexo 9 que se llama, que es por una circunstancia extraordinaria, que la ley lo contempla, entre ellas por violencia hacia el menor. ¿Qué ocurre? Que como no admiten el problema del acoso escolar, ¿con qué motivo te justifican el cambio de centro? Porque si te lo cambian, intrínsecamente están admitiendo que hay un problema, con lo cual no te lo admiten, y no queda ahí la cosa. Tú ahora dejas a tu hijo en casa porque tiene riesgo de sufrir autolesiones y prefiere que se quede en casa, lógicamente, a llevarlo a su infierno, y son los primeros que te denuncian posteriormente por asentismo escolar, y ahí entran ya los ayuntamientos, la concejala de educación, con lo cual al final es una indefensión total y absoluta. Animo a los padres a que sigan defendiéndola, que den la cara por ello, pero indefensión absoluta. Bueno, ¿cuál es la solución? Porque tú animas a los padres, pero por algún lado esto tiene que... Yo lo único que hago es tener una trabajar solución. con los menores para que se hagan respetar en el centro educativo. Si te insultan, tienes que saber cómo responder, no con otro insulto, sino los dotos de las herramientas necesarias, trabajando su actitud con C, para que no sean sumisos y no sean tortugas y se enfrenten a sus acosadores, que no son 5, son 1 más 4 siempre, el cobarde más 4 cobarde que tiene detrás. Por supuesto, si le dan una torta, lo siento mucho y no fomentan la violencia, pero si me dan una torta tengo derecho a defenderme, y si es agresión física tengo derecho a responder físicamente. ¿Qué pasa? Que después de tantos años de sufrimiento, ese crío que un día le da por defenderse y decir, hasta aquí ha llegado la historia, ese día lo castigan a él por agresivo. Al otro no, porque ya conozco a la madre de este y contra ese sí me enfrento. Y muchas veces son niños acusados de acosadores el día que se defienden. Pero que esto, hablamos de que la familia, el entorno familiar tiene un protagonismo absoluto, ¿no? Si la madre no cambia, el niño no cambia. Claro. No hay otra. De hecho, yo trabajo lo que se llama escuela de padres, porque si la mamá y el papá no cambian de actitud, el niño no cambia de actitud. Si la mamá no se enfrenta al centro educativo, si tiene que enfrentarse, si se lo solucionan, perfecto. Pero si no se enfrenta como tiene que enfrentarse, el crío no se va a enfrentar a su problema. Esto es un problema que hay que hacerlo unidos. Y mi trabajo es darle patadas en el culo para que tiren para adelante. Si se quitan del medio, me retiro yo. La verdad que yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro, y que te quedas un poquito con la boca abierta porque tú crees que eso es un problema, una cosa que pasa de forma aislada, pero que tiene una solución lógica. Bueno, pues se habla con el profesor, se habla con... Pero, Javier, nosotros hemos hablado en alguna ocasión, Sí. no es tan fácil y nos lo está poniendo clarito. Alguien que tiene la experiencia sobre todo y la sapiencia de todo esto que está ocurriendo es Rafa, por eso quería presentártelo hoy aquí, por eso tenemos también la reunión hoy en La Gota de Leche. Y por eso, ¿cuál es tu vocación por todo este? ¿Qué te motiva a ti a poner estas cosas tan claras? ¿Te indigna la...? Hay mucha gente que me dice, yo no entiendo por qué haces esto. ¿Qué es lo que te motiva a hacer esto? ¿No? Y yo entiendo que el problema de la sociedad es hacer hacer esa pregunta, porque para mí es raro eres tú que no lo haces. Es decir, ahora que se habla tanto de violencia machista, etcétera, la única solución que tiene todo eso es trabajar desde la educación. Si tú no educas correctamente en valores, en la empatía y en saber poner unos límites a los menores, con 15, 16 años son delincuentes y ahí ya viene el problema. Con lo cual, para no castigar tienes que educar, pero en este país la educación importa cero. Importa solamente para adoctrinar borreguitos educados en el miedo, que todo el mundo tenga su título, aunque no sepa ni idea, le da su título de graduado escolar y que esa persona el día de mañana se queda con derecho a tener su sitio en la sociedad simplemente por votar a los 18 años. Eso es lo que persigue, porque al final es un cambio que se tiene que hacer desde la política, pero la política es la que es.
Tú que estás acostumbrado a tratar todo este tema, que das charlas, que te pregunta la gente, te consulta, te pide opinión, te pide consejos, ¿qué es lo que te encuentras habitualmente? ¿Cuáles son esas cosas más habituales que te encuentras? Yo siempre digo que no valoro a las personas por lo que piensan ni por lo que dicen, los valoro por lo que hacen. Y hay mucha gente que piensa como yo, o puede darme la razón en muchas cosas, mucha gente que me dice, yo quiero hacer cosas contigo, tal, pero a la hora de actuar, que es donde quedan los pasos, la gente se raja. Los directores de los centros educativos aquí en Huelva precisamente de una charla hace un mes y pico, conocí a una directora que se quedó hasta el final de la charla y me dijo, vienes a mi centro a hablar con mi profesorado, a formarlo, a intentar trabajar este problema. Fui a Punta Umbría, di la charla, es una persona realmente profesora docente de vocación, dirige el centro educativo, pero a partir de ahí hay compañeros que se opusieron a mi forma de plantear el problema y ahí se quedó la cosa. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hasta que no haya un centro que admita que es un problema que existe y que allí se previene, y que va a formar a profesorado, que va a hacer lo que tiene que hacer para prevenirlo, yo entiendo que yo como padre, si tengo que meter a mi hijo en un centro educativo, si veo que hay un centro que lo admite y que lo trabaja, y un centro que me dice que con 500 alumnos en 10 años nunca tiene ningún caso de acoso escolar, yo prefiero meterlo donde se previene y se trabaja. Pero pasa que el problema es al revés. Aquí, con omitirlo y decir que aquí nunca ha pasado nada de esto, es como un ayuntamiento que diga que nunca se ha perdido un papel. Pero eso es imposible, pues esto es igual. Lo que pasa es que hablamos de vidas de críos. ¿Y cómo se previene? Se previene trabajando con los menores en casa su actitud, su educación, entendiendo... Entonces, tanto a los padres como a los por supuesto, profesores hay que... Yo, de hecho, mi propuesta pasa por formar una comisión dentro de los centros educativos donde formen parte las 4 patas del problema. El profesorado, los directores, los papás y los alumnos. Las 4 patas del problema juntitos en la misma mesa. Vamos a plantear soluciones. Vamos a plantear dentro del plan de convivencia, antes de llegar a 2 decretos que te da la Junta de Andalucía para que expulses a un menor, ¿qué se gana con expulsar a un crío que da por saco? Que esté 3 días en su casa jugando a la Play con la abuela, ese crío, si ese es el premio que le dan, cuando vuelva viene más agresivo. Con lo cual, trabajemos dentro del plan de convivencia y hagamos cosas que les molesten a los críos. Si usted no cumple las normas, usted va a tener una responsabilidad. Me sorprende que en un campo de fútbol con 50.000 espectadores, con perdón, no sé a qué hora se va a emitir esto, se emite esto, pero si una persona insulta, un insulto racista a un jugador, las cámaras lo enfocan, le meten una multa a esa persona, aunque no sea socio del club, y al club le meten 30.000 euros y a la persona 2 años de entrada, prohibición de entrada en recintos deportivos. A lo mejor le ha dicho el negro cabrón, con perdón, a un futbolista dentro de 50.000 personas. Y en una clase de 25, un alumno machaca a otro, le insulta delante del profesorado y no pasa absolutamente nada. ¿Dónde está la vara de medir? La verdad es que esto es algo difícil de entender, bueno, no tanto difícil de entender como difícil de solucionar. Las herramientas están al alcance de la mano, sería fácil, pero si no se está por la labor, muchas veces nada contracorriente. Y eso, imagino, te pasará a ti, ¿no? Que quieres y sabes que lo que hay que hacer es esto, esto y esto, pero si tienes un muro delante y no te dejan, pues difícilmente se pueda conseguir. Las personas que opinan que es difícil, siempre digo que lo difícil es que entender que un niño se intente suicidar. El instinto de supervivencia lo tiene todo el mundo, todos los animales y nosotros los primeros. Tú, una persona adulta que se va a intentar suicidar, antes de que se suicide, le mete la mano en una bañera e intenta respirar para arriba. Para que se mate un crío de 5 o 6 años, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Y sin embargo no pasa nada. Madre mía, la verdad es que qué complicado es hablar de esto sin que el estómago por dentro se te revuelva, pero muchos estómagos revueltos juntos, luchando de la misma forma, yo creo que es la manera de poder, Javier, ya para terminar, de qué forma se puede salir o se puede hacer ver a la luz este problema y que se actúe en consecuencia, que es lo importante, porque a la luz está, los medios de comunicación... Sí, tomando conciencia. Yo creo que tomando conciencia sobre todo y que la gente deje de aparentar algo que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Exactamente, como lo que hablábamos antes, ¿no? Y como lo que escuchaste, como de la manera que habla Rafael, creo que es la manera de que tenemos que invitar a la gente a que lo practique un poquito más y que se hagan las cosas así, porque creo que todo pasa por una cuestión de postureo, creo que mayormente es una cuestión de eso, entonces... Si quitamos eso del medio, a lo mejor se puede empezar a haber una... Claro. Es lo que dice allanar el camino. Rafa, la solución pasa por reunir a todos los implicados en este asunto y intentar buscar esas soluciones. Primero, para prevenir y, en el caso de que haya un problema, para solucionar. Que nos hemos quedado sin tiempo. No sé si se nos ha quedado algo, si tú quieres mandar algún mensaje, algo importante que no hayamos dicho.
Pues quizá un par de cositas, a los papás sobre todo, ¿no? Porque a los profesores ya sabéis lo que hay. A los papás les diría que ante la mínima sospecha, ante la mínima duda de que pueda pasarle algo, que se lo tomen a la tremenda, que exageren, porque aunque después no sea nada, no vas a hacer nada que no sea en beneficio del menor. Quiero decir, que no den por hecho que el tiempo pasará y que el crío lo va a solucionar solo. ¿A los papás del acosador o del acosado? Del acosador, el papá del acosador le diría que me llamen si son valientes y que afronten ese problema, pero para eso tiene que cambiar ellos y ya es imposible. A los papás de los supuestos niños acosados, porque como te he dicho, el acoso escolar no existe, le diría que trabajen con sus hijos todos los días, que trabajen su actitud, que les hagan ser personas que no tengan una actitud sumisa, que hablen todos los días en casa, que se cene sin televisión, que no se interrogue al menor, que se hable todo para que el niño entienda que hay un clima de confianza y que puede contarlo absolutamente todo, porque la única detección precoz pasa porque el niño te lo cuente. Y dado que aquí tengo un experto, a compañero experto en temas de redes sociales y tal, le diría a los papás que hasta los 16 años no le den un teléfono móvil a un menor con internet, que el acceso a internet tiene que ser delante del papá, delante de la mamá, y que si hacen la comunión que no les regalen una tablet o un móvil con internet porque es una bomba con droga. Bueno, pues buen consejo, porque se estila mucho ahora en las comuniones, que precisamente estamos muy cerquita de esas comuniones este año, que la verdad es que yo soy partidaria de eso, de que son todavía muy pequeños para manejar un teléfono o una tablet con internet. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Yo me hubiera quedado hablando muchísimo más de esto. Yo creo que tienen muchísima más tiempo para hablar, pero nos hemos quedado sin tiempo. Gracias a los dos, a Rafa por haber estado aquí, ha hecho un esfuerzo, viene de Sevilla, como decimos, y por supuesto a Javier, como siempre, aunque hoy haya estado un poquito más de espectador. No, pero encantado de estar así. Muchas gracias por haber estado aquí, como siempre. Y a ustedes que ya saben que hemos terminado el programa de hoy, esperemos que hoy hayamos sacado muchas cosas en claro. Yo particularmente las he sacado y espero que ustedes también. Gracias y hasta el próximo programa. Disfruten y sean felices. Adiós.